Durante un cuarto de siglo, hemos tejido con dedicación la transformación del austroecuatoriano, dejando una huella en la producción de energía limpia. En el Egaustro, celebramos 25 años de un esfuerzo en equipo, de proyectos visionarios y de un firme compromiso con el crecimiento económico de la región austral. Cada kilovatio que generamos no solo ha iluminado hogares, sino que también se ha entrelazado con el bienestar de las comunidades en nuestras zonas de influencia, con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. El Egaustro, 25 años de energía para la vida. Saludamos al doctor César Montúfar, él es académico, miembro de la Fundación Meridiano. Doctor Montúfar, con todos los temas complejos, difíciles por los que siempre atraviesa este país, ¿cuál es el que más le preocupa a usted, a la Fundación Meridiano en la actual coyuntura? Bueno, muchas gracias, Gustavo. Un saludo a quienes nos escuchan. Yo creo que quizá lo que me parece a mí es, diría, de mayor preocupación y sobre todo en un momento en el que el país está viviendo ya un momento, una coyuntura electoral. Tiene que ver con, diría, una ausencia de un proyecto político, de un proyecto de país, un proyecto de Estado, eh, de más mediano y largo plazo. Decía que la ausencia de un proyecto político, de un proyecto de Estado, de un proyecto de sociedad de más largo aliento. Eso sobre todo es patético, se vuelve realmente, diría, muy evidente justamente al atravesar momentos como el que estamos viviendo. Hoy tenemos nuevamente una papeleta electoral inmensa. En el Ecuador, lastimosamente, las reglas electorales eh, promueven el que eh, las diferentes agrupaciones políticas eh, actúen más como vehículos o como aparatos o como empresas electorales para promover a personas, no promover lo que podríamos decir proyectos o alternativas un poco más globales. Y finalmente concurrimos cada vez con mayor frecuencia a las urnas, pero lo que decidimos los ecuatorianos es cada vez, yo diría, menos importante. En realidad, eh, el empobrecimiento de la calidad democrática en el país, la ausencia de proyecto, como dije hace un momento, es quizá uno de los problemas, diría, más graves y lo que a mí personalmente me preocupa, ¿no? Ahora que puedo decir que miro un poco la política un tanto de lejos, pero eso es lo que quizá más me llama la atención. Los problemas no son solamente del país, hay un entorno bastante complejo, al punto que la CEPAL en un reciente informe advertía sobre el riesgo de una nueva década perdida si es que los países no mejoran su desempeño. Bueno, digamos que sí, digamos los pronósticos en el caso ecuatoriano para el próximo año son, para este y el próximo año son pronósticos de todos los organismos multilaterales bastante sombríos. Me parece que es el Banco Mundial el que ha señalado que una expectativa de crecimiento de 1.5. Las demás organizaciones multilaterales sitúan incluso a menos, alrededor del 1, un poco menos. La CEPAL da 1.8, pero el Banco Central 0.9 y con tendencia a la baja si es Exactamente. que como efectivamente están llegando los apagones. Sí, pero mire, digamos que eso podríamos decir responde sí a condiciones internas, pero tiene que ver con ciclos económicos globales, tiene que ver también con que luego de la pandemia todavía la economía mundial no se ha activado o reactivado como debía activarse, reactivarse. Tiene mucho que ver también con el comportamiento de las grandes economías, sobre todo la economía china. Recordemos que en los momentos de mayor vamos a decir, crecimiento del país en las últimas décadas, que estuvieron absolutamente articulados a los precios del petróleo a nivel internacional. Estoy hablando entre, 1900, entre finales de la primera década del 2000, entre el 2007, 2008 hasta el 2013 y 14,
que fue los momentos de mayor crecimiento y de mayor boom de los precios internacionales de petróleo, todo eso tenía mucho que ver con el comportamiento de la economía china, con la demanda de productos primarios. Pero, digamos, todo eso tiene que ver con la economía mundial. Y por supuesto, frente a eso, todos los países o un país como el Ecuador debería tener esa como una variable de riesgo, si se quiere ponerlo en esos términos, entre otras, para poder responder internamente. Pero lo que no tenemos en realidad en el país es precisamente lo que hace un momento le comentaba, esa noción, esa idea, esa preocupación de que en momentos electorales las organizaciones políticas, los candidatos que se presentan para las elecciones deberían exponer, presentar y debatir alternativas y proyectos de más largo plazo. Yo creo que en el Ecuador lo que hoy es ausente. Antes de llegar a ese punto, si me permite, doctor Montúfar, quizá vale la pena también en esto de la situación global, de la situación externa de Ecuador, analizar un poquito qué pasa con esa potencia de la cual dependemos mucho, los Estados Unidos. ¿Ha escuchado usted en el discurso de la nueva candidata Kamala Harris o en el de Donald Trump algún discurso sobre Latinoamérica en términos de desarrollo de nuestros países, de un desarrollo armónico, más allá de lo único que por lo menos personalmente he escuchado en los debates, el gran problema de la migración, que es como se lo ve y se lo trata a Latinoamérica? Sin embargo, hay en el debate presidencial estadounidense algunos temas, al menos tres, que son temas fundamentales para la región y también para el Ecuador. Quizá el más importante es el tema migratorio, que es uno de los ejes de discusión y de discrepancia entre los dos candidatos. El Ecuador, como todos conocemos, ha vuelto a ser en el escenario de la movilidad humana del continente, uno de los países que más expulsa connacionales hacia el exterior, siendo en este momento ya no Europa, sino Estados Unidos el destino principal de los miles o cientos de miles de ecuatorianos que desde el año 2021, 2022, después de la pandemia, más han emigrado al exterior. Por lo tanto, lo que se discuta en Estados Unidos, las posiciones de mano dura del expresidente Trump pueden ser muy perjudiciales para los cientos de miles de ecuatorianos que hoy están en Estados Unidos en condiciones de irregularidad. En ese sentido, yo creo que es algo que nos concierne muchísimo. No olvidemos que hoy nuevamente las remesas se han constituido en fuente de ingreso no solo para cientos de miles de familias ecuatorianas, sino también para la economía nacional. Y creo que eso es un tema fundamental. Un segundo tema básico. Con estos, sí, por favor, continúe. No, siga. Le escuchamos para que complete sus tres puntos. Un segundo punto es el tema de seguridad. El Ecuador, durante el gobierno del expresidente Correa, cortó en gran medida, no totalmente, pero en gran medida los lazos de cooperación con Estados Unidos, a raíz de que el expresidente Correa no renovó el acuerdo que el presidente Maguada había firmado para el funcionamiento del puesto operativo avanzado en Manta. Desde el gobierno de Moreno y sobre todo en el gobierno de Lasso, esa cooperación con Estados Unidos en temas de seguridad ha comenzado a restablecerse, podríamos decir normalizarse. Esto es un proceso, no es algo que puede darse de la noche a la mañana y por lo tanto requerimos de una voluntad política para que esa cooperación se dé en contexto de diálogo y de necesidad para el Ecuador. No solamente la imposición que Estados Unidos pueda pretender establecer. Creo que en este punto es muy importante tener presente que si bien afrontamos una situación muy grave de inseguridad al interior del país, este en gran medida está causado por condiciones externas. Por lo tanto, la cooperación internacional es absolutamente fundamental. Con Estados Unidos, le decía, estamos restableciendo esa cooperación. Con Colombia es fundamental, no solamente a nivel gubernamental, sino sobre todo a nivel policial, a nivel de la justicia. Y algo que es aquí, vamos a decir, la pieza que está suelta, el eslabón que está roto, es la cooperación que deberíamos tener con México.
Recordemos o tengamos presente que en gran medida lo que ocurre en el Ecuador tiene que ver con la operación de carteles mexicanos, no solamente como generadores o digamos, organizadores de un sistema transnacional ilegal de tráfico de drogas, sino también en términos de Quizá financiamiento. para no perder el hilo, doctor Montúfar, usted iba a desarrollar 3 puntos. El uno sería Y el tercero es del migración, el otro comercial. seguridad y el tercero en política. El comercio. Y ahí nuevamente la postura del candidato Trump es una postura mucho más proteccionista. Y en ese sentido también a un país que requiere, como el Ecuador, para mantener un esquema de dolarización, elevados sus niveles de exportación sobre todo de productos no tradicionales, también es un tema que nos impacta. Ya. Sí, Justamente entonces, este entorno, estos antecedentes son importantes para dialogar con usted sobre un tema coyuntural muy actual, este pedido del presidente de la República de reformar el artículo 5 de la Constitución con respecto a la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. ¿Qué tan pertinente es? mire, yo creo que, a ver, hay que hacer yo creo que hay que hacer aquí, eh, hay que pasar en estos temas de lo que podríamos decir los golpes de efecto a lo que es la realidad. Em, la presencia o la cooperación internacional en los temas de seguridad son absolutamente imprescindibles en el Ecuador. Y creo que eso implica no solamente cooperación a nivel gubernamental, a nivel policial, a nivel de la justicia y también a nivel militar. Creo que eso es indiscutible. Ahora, eso no quiere decir que en el Ecuador tengamos que reformar la Constitución para abrir un camino que puede ser un camino que genere, me parece a mí, un debate que es absolutamente innecesario. Porque hoy en día, dado los niveles tecnológicos de comunicación en las que operan las operaciones militares, no es necesario el establecer bases militares o puestos militares extranjeros en territorio ecuatoriano o en territorio de un país. De hecho, las operaciones de interdicción, las operaciones de control marítimo, son desarrolladas a nivel satelital y son de una u otra manera, no de una u otra manera, sino que son monitoreadas en Estados Unidos o en un otro lugar que no sea de jurisdicción estadounidense. Entonces, En me cuanto parece a la que es un debate cronología innecesario. con la que el presidente Noboa propone esto, también es un tema como para meditarlo, pues su aplicación, por rápido que se lo tramite, no será sino para un próximo gobierno, ya sea con la reelección de Noboa o no. Sí, pero me parece, como le decía hace un rato, que poner el tema de la presencia de bases militares en territorio ecuatoriano, el incluso pretender una reforma constitucional, es solamente un tema retórico, un tema demagógico. Es algo así como intentar colocarse en un lado de la ecuación cuando en realidad esto no es necesario. Incluso, mire, cuando se discutía el tema del puesto operativo avanzado en Manta, para Estados Unidos ya no era necesario la presencia de la llamada base de Manta como había operado desde el gobierno de Maguada hasta el gobierno de Correa. Entonces, son discusiones innecesarias. Lo que nosotros necesitamos es cooperación internacional. Y esa cooperación tiene que ser una cooperación fluida, una cooperación efectiva. Más que la presencia de bases militares en territorio ecuatoriano, diría, nos es urgente el restablecer plenamente la cooperación internacional con México, país con el que no tenemos relaciones diplomáticas. Entonces, a lo que voy es que si queremos respuestas efectivas, políticas que sean realmente eficaces en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra la violencia que estos grupos generan dentro del país, me parece que el volver a plantear un tema así es un tema, a mi modo de ver, secundario, que lo único que hace es, digamos, exacerbar el ambiente político. Culminemos, doctor Montúfar, con una visión general de esta pre-campaña electoral. Este proceso electoral que ha pasado de alguna manera en estos días a un segundo plano debido a la crisis energética. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, como le decía,
Eh, Creo que recién está comenzando, pero espero en esto equivocarme, Gustavo. Me parece que vamos a tener más de lo mismo, más de lo que han sido los últimos, vamos a decir, 3 o 4 procesos electorales, desde que terminó el gobierno de Correa hasta el presente. Eh, Creo que en el país demandamos de una perspectiva más general, de un proyecto más amplio, de un proyecto de mediano y largo plazo. Me parece a mí que esperamos que los binomios presidenciales, que a nivel de los candidatos a la Asamblea, pueda haber un esfuerzo que nos permita distinguir entre opciones, para no caer sencillamente en la opción de correísmo, anticorreísmo. Creo que ese empobrecimiento del debate basado en una polarización real, que creo que evidentemente no puede desaparecer y no debe desaparecer, pero no debe ser la única que divide el escenario electoral. Eh, Me parece que el actual gobierno tiene, yo diría, la obligación, y el candidato presidente tiene la obligación, ya que ha estado, ya va casi va a estar un año en el gobierno, de presentar al Ecuador una propuesta. Eh, Lastimosamente eso no lo ha hecho y espero que lo haga. Eh, de lo contrario, me parece a mí que algo así como que eh, el país marcha políticamente a la deriva, sin una idea, sin un proyecto claro, sin una perspectiva de mayor plazo, no solamente en los temas de seguridad, sino también en los temas políticos, en los temas económicos, en los temas sociales. En cuanto a resultados electorales, el eventual desarrollo de una segunda vuelta se perfila una polarización similar a la que hemos vivido en las últimas elecciones. Sí, me parece que es lo que les conviene a los candidatos. Y por eso es que me parece ahí mí no hacen un esfuerzo por presentar algo más. Porque saben que el que pasa a segunda vuelta será elegido por ser anticorreísta, porque sabemos que que el correísmo no ha llegado, no puede llegar a romper la barrera del 50%. Entonces, es como que de lo que se trata es sencillamente de pasar a segunda vuelta, de llegar a un porcentaje que permita aquello. El gobierno está moviendo toda su maquinaria, toda la maquinaria estatal para asegurar ese propósito, pero sin proyectos, sin ideas, sin nada más que el estar ahí. Y el problema es que eso no hace, digamos, de un sistema democrático, sencillamente un sistema electoral. Y me parece, por eso es que Hace yo le falta decía, un proyecto país en definitiva. un proyecto que pueda, sobre el cual podamos escoger. No solamente que pasen a segunda vuelta y nos digan, como yo no soy el correísta, entonces voten por mí porque lo otro es el fin del mundo. Me parece que en algún momento el país se va a cansar de esa polarización y vamos a ver después las consecuencias. Y ahí yo creo que la principal responsabilidad tiene el actual presidente Noboa. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor Montúfar. Le agradezco mucho, Gustavo, y que tenga un muy buen día. El doctor César Montúfar es académico, miembro de la Fundación Meridiano.